El Reino Unido va a empezar a emitir, o está considerando emitir, mejor dicho, bonos de guerra para financiar el gasto que van a acometer en el sector de la defensa, es decir, van a captar fondos del público para dedicarlos al sector de defensa y prepararse para lo que sería pues un periodo en el que al final nos vamos a tener que armar por las fuertes presiones geopolíticas que estamos viviendo en los últimos meses. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto sobre las economías? ¿Qué es lo que nos importa sobre esto como inversores? ¿Y qué es donde tenemos que tener un poco la vista puesta para intentar pues ver por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho, en los próximos meses? Esto es lo que vamos a ver en este vídeo de Haciendo Hucha, así que si no me conoces, pues siempre puedes quedarte por aquí, que vas a tener vídeos muy interesantes sobre inversión y pues muchos más que tenemos preparados para un futuro. Nos puedes encontrar tanto en nuestro canal de YouTube como en TikTok y en Instagram, donde tenemos vídeos subidos de forma diaria, prácticamente hablando de pues un montón de conceptos de inversión que pueden llegar a ser muy útiles para ti. Sin más dilación, vamos a ver lo que se estaba hablando en estos últimos días, y es que esta noticia es de los últimos meses, pero hace 2 días publicaron una noticia en el CNBC donde parece ser que esto va a ser un poco más realista en los próximos meses. Esta noticia fue publicada en enero de 2026, donde realmente ya los líderes demócratas del Reino Unido estaban diciendo que el gobierno debería de empezar a vender bonos de guerra, así que tenemos una necesidad pues imperiosa para aumentar el gasto en defensa del Reino Unido. Y al final, pues aquí se mencionan diferentes cifras, que básicamente es que el gobierno del Labour Government van a aumentar de 2,3 a 2,5% el gasto en defensa hasta 2027, con unos 6.000 millones de libras esterlinas adicionales cada año. Y al final todo esto está diciendo que para 2035 este aumento se va a llegar hasta el 3,5% del ingreso nacional, del National Income. Tal y como se dice, pues que van a intentar pues converger todos los miembros de la organización de la NATO o de la OTAN. Básicamente aquí lo que se está diciendo es que para intentar pues tener el sector de la defensa del Reino Unido preparado para defenderse, va a requerir 28.000 millones de libras esterlinas adicionales a lo que ya se ha colocado. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto? Al final, un bono de guerra lo que quiere decir es que el gobierno, como pues prácticamente no tiene ingresos, o al menos está en déficit, es decir, que gasta más de lo que ingresa, va a tener que pedir prestado. ¿Y a quién se lo pide prestado? Al público, a instituciones o a ti como persona física que quiera invertir en bonos del Estado. Con la característica de que al final este bono del Estado, los fondos que se recuperen o que se adquieran por esa emisión de deuda, se van a dirigir a mejorar las capacidades del sector de defensa. ¿Y esto en parte qué quiere decir? Bueno, que en parte van a intentar mejorar todos los servicios del sector de defensa y que pues habrá muchas inversiones de dinero público, algo que nos interesa a nosotros como inversores, durante los próximos años para empresas que desarrollen algo relacionado con defensa, ya sea con tema militar, pero yo creo que también puede llegar a ser lo que sería algo de ciberseguridad, ahora mismo que estamos con todo el tema de la inteligencia artificial y de las fugas de datos que pueden llegar a tener pues gobiernos, y que pues por tema de protección de datos deben de retener, ¿no? Entonces yo creo que al final no solo va a ser tema de militar, tema de drones y tema de pues aumentar capacidades y arsenal, sino también por el tema de la ciberseguridad.
ya se dijo en su momento que, bueno, al final lo que pasó es que esto se hizo para lo que sería la guerra mundial, o la primera o la segunda guerra mundial, donde pues se intentó captar estos fondos para dedicarlos a mejorar las capacidades del sector, ¿no? Entonces, básicamente lo que se dice es que, bueno, los bonos de guerra es una forma ya probada para aumentar los fondos y pues lo que sería fondear ese gasto de defensa nacional, pero que esto puede ser contraproducente con la deuda a largo plazo de los gobiernos. ¿Qué es lo que pasa con la deuda a largo plazo de los gobiernos? Y es uno de los principales problemas que van a tener que solventar. Vamos a ver lo que serían los bonos del Reino Unido, y lo que vamos a ver es que pues están teniendo algunos problemas para intentar mantener lo que serían los bonos en el corto plazo, ¿no? En el corto y en el largo plazo, básicamente. Y vamos a ver cómo pues al final la curva aumenta bastante durante los próximos durante los próximos años. Estamos viendo que a día de hoy un bono a 6 meses, esto es para interpretar la curva del yield, a día de hoy un bono a 6 meses estaría pagando un 4%, mientras que si nos vamos al futuro, es decir, un bono tomado hoy a 15 años está pues pagando un 4,45%. ¿Qué es lo que pasa? Que hace un mes estaba pagando un 5,19, lo veis ahí, y hace un año estaba pagando un 4,9. ¿Qué es lo que nos indica esto? Conforme va pasando el tiempo, esos mismos bonos están teniendo un mayor riesgo. ¿Por qué suele pasar esto? Bueno, pues puede ser porque la gente piensa que la economía del Reino Unido no es sostenible y para prestarle dinero a la economía de los Estados Unidos a 15 años antes pedían un 4,9 y ahora piden un 5,45. Y al final, pues esto quiere decir que la economía del Reino Unido se percibe como más riesgosa. ¿Por qué? Porque si yo te voy a dar dinero a ti y yo creo que tú no me vas a pagar, el coste de oportunidad va a ser mayor para mí. Entonces, si yo sé que tú me vas a pagar, lo mismo me conformo con un 3 y me quedo contento. Pero si no sé si me vas a pagar tú, pues es posible que en algún momento yo en vez de un 3 te pida un 5%, que es lo que está pasando aquí. Hace un año la gente estaba bien pidiendo un 4,9%, ahora la gente no está tan bien y están pidiendo un 5,45%. Y esto se traslada durante toda la curva y es únicamente a partir de 40, 50 años donde ya baja un poco. No sé qué se descontará de aquí a 40, a 2060 y a 2070, que de repente el riesgo ya baja, eso habría que estudiarlo, pero básicamente lo que estaríamos hablando aquí es que pues la economía del Reino Unido tiene riesgo y debe de pagarlo a un 5%, lo cual es complicado porque la economía del Reino Unido no está creciendo, el PIB del Reino Unido no está creciendo un 5% todos los años, está creciendo a mucho menos. Entonces, ahí estás teniendo un problema en el que la deuda que estás emitiendo tú te está generando intereses superiores a lo que está creciendo tus activos como tal año a año. Entonces, aquí se junta un poco las ambiciones que puedan tener desde un punto de vista de la OTAN de incrementar ese gasto en defensa adicional con realmente lo que puedan llegar a hacer. Entonces, si los tipos de interés siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo y siguen creciendo, y el riesgo también sigue creciendo, pues llegará un momento en el que esto no sea sostenible. Y ahí es un momento donde pues podrían decidir empezar a recortar en algún momento, ¿no? Y en vez de pues dedicar ese compromiso de aumentar de un 2 a un 3% el gasto en defensa, pues puede ser que no se llegue a ocurrir. Y ese es el principal riesgo al que nos enfrentamos como inversores si empezamos a ver este tipo de sectores como algo posible. Entonces,
Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, sí que es cierto que esto tira pues a lo que sería la Segunda Guerra Mundial, donde estaban a un 200% de deuda como porcentaje del PIB, y aquí ya empezó a reducirse, llegaron a los 90, donde tenían un 22%, y básicamente desde el año 2000 ha pasado de un 2007, cuando empezó la crisis financiera, ha pasado de un 35 a un 70% en 2010, y no parece ser que se haya pausado, porque en estos periodos donde más o menos la economía se estaba recuperando, realmente ese gasto público, esa deuda, ha ido aumentando, y luego vino el coronavirus donde realmente ha vuelto a aumentar y ahora está en 90% básicamente, casi un 100%, ¿no?, del PIB. Entonces, son cosas que tenemos que ver a la hora de decidir si queremos invertir y coger exposición a este tipo de empresas de que se puedan beneficiar de posibles fondos públicos, pero ahí hay que valorar si realmente Estados Unidos va a tener la suficiente capacidad para influenciar a este tipo de estados, a este tipo de países donde las finanzas tampoco es que parece ser que vayan muy bien, a incrementar su gasto público, porque si incrementan el gasto público en defensa pero no lo bajan de otro lado, pues al final las cuentas no van a salir, van a estar aumentando gasto público permanentemente, y llegará un momento en el que pues eso no sea sostenible. La otra disyuntiva es que pues puede ser que la OTAN se rompa en algún momento, que Estados Unidos diga que los países quieran o deban de aumentar su gasto público, los países digan que no, pero en ese caso pues tienes un problema de qué haces con las tensiones geopolíticas que están habiendo en la actualidad, donde tienes a Rusia atacando a Ucrania, donde tienes a este tipo de conflictos, donde tienes Estados Unidos atacando a Irán, donde hemos visto que Ucrania se ha metido en la conversación y ha atacado a barcos de Irán, a barcos rusos que pasaban a Irán, y que intentaban pues hacer llegar ese tipo de munición, ese tipo de armamento. Entonces hay muchas cosas que tener en cuenta y que pues pueden llegar a hacer que esta tesis de inversión, que sería invertir en el sector defensa de aquí a 10 años, pues no se cumpla. ¿Y cómo hacemos para intentar obtener exposición a este tipo de empresas? Pues siempre hay que hacerlo o ya sea invirtiendo a través de empresas particulares, cosa que no recomiendo, o a través de ETFs pues que tengan un buen tracking record y que no tengan un tracking error muy elevado, ¿no? Que el índice, que la performance de lo que sería el ETF de gestión pasiva, pues se basa básicamente o es muy similar a lo que sería la performance del índice al que replican. Y hay ETFs que, al final esto no es consejo de inversión, esto simplemente es desde un punto de vista informativo, pero hay muchos ETFs que pues tienen en el nombre defensa, donde pues están conformados por empresas de defensa, y ahí habría que decidir si solo queremos centrarnos en empresas europeas porque sean las que vayan a aumentar sus capacidades de aquí a 10 años, o si por el contrario pensamos que las empresas de Estados Unidos que hagan este tipo de gasto en defensa y que hagan este tipo de inversiones en defensa son las que se van a ver beneficiadas por el incremento de gasto en los países europeos. Entonces ahí hay una disyuntiva: si irse solo a Europa pensando en que la Unión Europea pues va a decir, oye, si voy a captar fondos en la Unión Europea voy a dedicarlo a empresas europeas, o a ETFs más globales de defensa donde incluyan parte de Estados Unidos, pero no demasiada, porque estas empresas de Estados Unidos se verán beneficiadas por el plan de Donald Trump para hacer que los países de la Unión Europea pertenecientes a la OTAN aumenten el incremento en gasto en relación al PIB. Cosas muy interesantes las que estamos viviendo en estos últimos años. Oportunidades de inversión las hay, pero hay que llevar mucho cuidado y, por supuesto, hacer nuestro análisis a la hora de invertir nuestros fondos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.
Un saludo.